El viento rugía con fuerza aquella noche en Loma Seca, un pueblo olvidado entre montañas y leyendas, donde las casas se apretaban unas contra otras, como buscando protección ante el miedo que parecía siempre acechar. Mariana estaba sentada en la penumbra de su sala, el crepitar del fuego en la chimenea era lo único que rompía el silencio. Afuera, la tormenta golpeaba los tejados, y un escalofrío la recorrió. Desde que perdió a su esposo en aquella trágica noche de verano, cuando la lluvia arrastró la tierra y sepultó parte del pueblo, Mariana había dejado de ser la misma. Su corazón latía con un peso invisible y, a menudo, sentía como si una presencia caminara sobre su casa, sobre los techos, en el límite entre la realidad y la locura. Dicen que el que camina sobre techos es un espíritu viejo, un guardián entre los mundos, condenado a recorrer las alturas en noches de tormenta para vengar traiciones o proteger secretos. Pero también se susurraba que era un alma errante que solo buscaba amor y redención. Mariana miró por la ventana, los relámpagos iluminaban fugazmente la figura que se movía entre los tejados, un hombre alto, cubierto con un manto oscuro, con ojos que brillaban con un destello triste. No había miedo, sino una extraña compasión en su mirada. Aquella noche, la tormenta fue la excusa para que Mariana subiera al tejado de su casa, por primera vez en años. Las gotas frías golpeaban su rostro, su corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo retumbar en sus oídos. Caminó con cuidado, sintiendo la madera húmeda bajo sus pies. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa, sin esperar respuesta. Pero la figura se detuvo frente a ella, y por primera vez habló, con una voz que era un susurro entre el viento. Soy el que camina sobre techos, el guardián de lo que los vivos olvidan. Mariana sintió que el miedo que la había paralizado durante años comenzaba a ceder ante una conexión inesperada. ¿Por qué caminas en las noches de tormenta?, quiso saber. El hombre levantó la mano, señalando el pueblo que se extendía a sus pies. Para cuidar a quienes están en peligro. Para buscar aquello que fue perdido, y para sanar corazones rotos. Una lágrima rodó por la mejilla de Mariana. Durante mucho tiempo había creído que estaba sola, que la oscuridad la había condenado. Pero en ese momento comprendió que en el caminar del extraño había una esperanza, una promesa. El hombre extendió su mano, y Mariana, sin pensar, la tomó. Fue como si un calor antiguo la envolviera, una mezcla de dolor y amor que atravesaba las fronteras del tiempo. No temas, dijo él. Aunque mi camino sea solitario, nunca estás sola. El sonido de la tormenta se volvió un canto, y la figura desapareció entre las sombras del tejado, dejando atrás un rastro de luz tenue. Desde esa noche, Mariana ya no temió la oscuridad. Cada vez que sentía el peso de la soledad, levantaba la vista hacia los techos, buscando la sombra que caminaba entre las estrellas, recordando que incluso en la noche más profunda, el amor puede ser un faro. Loma Seca despertaba entre nieblas espesas, como si la tormenta de la noche anterior hubiera dejado no solo lluvia, sino una memoria imborrable. Mariana sentía que algo había cambiado dentro de ella, una puerta que se había abierto sin saber bien qué esperaba tras ella. Las casas seguían igual, pero los vecinos comenzaban a hablar en voz baja, temerosos, sobre el que camina sobre techos. Los niños decían haber escuchado pasos en sus habitaciones cuando no había nadie, y los ancianos murmuraban que era el alma del amor perdido, vagando en busca de compañía. Mariana volvió a subir al tejado, esta vez acompañada por un viejo cuaderno que había pertenecido a su esposo. En sus páginas amarillentas había garabatos, mapas del pueblo y símbolos que ella nunca había entendido. Ahora, con la mente más clara, comenzó a descifrar mensajes escondidos, que hablaban de un pacto antiguo, un secreto enterrado bajo las piedras de Loma Seca. Mientras tanto, en las noches, la figura seguía apareciendo, no solo en los tejados sino también en sueños, caminando entre sombras, con sus ojos llenos de una tristeza profunda que parecía querer ser aliviada. Una madrugada, Mariana encontró en el cuaderno una frase que le heló la sangre:
solo el amor verdadero puede liberar al caminante. Eso explicó muchas cosas. El espíritu no era un monstruo, sino un alma atrapada en un ciclo de dolor y búsqueda. Pero la maldición tenía un precio. Una mañana, una vecina fue encontrada desangrada en su casa, con marcas profundas en el techo, como si alguien, o algo, hubiera arañado la madera con uñas afiladas. Los rumores se extendieron como fuego seco, el que camina sobre techos estaba furioso. Mariana sabía que la criatura no era mala, pero también entendía que el dolor no se cura sin sangre y sacrificio. Decidió buscarlo esa noche, para hablar con él, para ofrecerle lo que fuera necesario para liberarlo. Al subir al tejado, la tormenta volvió a rugir, y la figura apareció, pero esta vez con la expresión de un hombre condenado. ¿Por qué tanta furia?, preguntó Mariana. Porque la culpa es un peso que arrastra hasta romper el alma, respondió él. Porque amo y a la vez condeno. La conversación fue un roce delicado entre dos heridas abiertas, un intercambio de verdades y silencios. Mariana dejó caer una flor, un símbolo de vida y esperanza, a sus pies. El caminante la miró con ojos que por un instante se suavizaron. El amor que ofreces puede ser la llave, dijo, pero solo si estás dispuesta a enfrentar lo que eso implica. Ella asintió, sabiendo que el camino sería oscuro y sangriento, pero que el amor, ese amor imperfecto y humano, era la única luz posible. El pueblo de Loma Seca parecía haberse convertido en un lugar suspendido entre la vigilia y el sueño, donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaban. Mariana notaba cómo las miradas de los vecinos se volvían esquivas, cargadas de miedo y secretos. Pero en su corazón, la llama de la esperanza se mantenía viva, alimentada por la conexión con aquel hombre que caminaba sobre los techos. Cada noche, cuando la luna comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes, Mariana subía al tejado de su casa, y allí esperaba, sintiendo el viento acariciar su rostro y escuchando el eco de unos pasos que parecían danzar en la oscuridad. Una noche, mientras las sombras se alargaban, escuchó susurros que no venían del viento, sino de las paredes mismas, de las vigas, como si las casas guardaran secretos antiguos. Los susurros hablaban de amor, de traición, y de un pacto roto. En ese instante, la figura apareció. No caminaba, flotaba casi, con movimientos suaves, como si la gravedad no le afectara. Sus ojos, profundos y tristes, miraron a Mariana con una mezcla de súplica y desesperación. ¿Por qué me buscas?, preguntó él con voz ronca. ¿Por qué no puedo dejar que sufra solo?, respondió ella. Porque aún hay amor en este pueblo, aunque esté enterrado bajo miedo y sangre. Él sonrió débilmente y, por primera vez, la tomó de la mano. La piel de sus dedos era fría, pero su tacto despertaba una calidez extraña en Mariana. Hay algo que debes saber, dijo. Este cuerpo es solo una prisión. Mi alma camina entre los techos, buscando un lugar donde descansar. Le contó la historia que el pueblo había olvidado, cómo, hace mucho tiempo, un hombre fue acusado de brujería y asesinado injustamente, condenado a vagar en la noche, cargando la culpa y la rabia de un amor perdido. Su única esperanza era que alguien lo amara por lo que era, no por lo que temían. Mariana sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. El amor que había enterrado durante años comenzaba a despertar, y con él, la fuerza para luchar contra la oscuridad. Pero la noche también traía sus horrores. En el pueblo, se comenzaron a encontrar animales mutilados y señales extrañas, indicios de que la maldición no solo afectaba a aquel espíritu, sino que estaba despertando algo más salvaje y peligroso. Los vecinos cerraban puertas y ventanas con miedo, pero Mariana sabía que el verdadero peligro no estaba afuera, sino dentro de cada uno. Al amanecer, prometió al caminante que no lo dejaría solo, que juntos buscarían la forma de romper el ciclo de dolor y devolver la paz a Loma Seca. La llegada de la noche en Loma Seca traía consigo un silencio tenso, como antes de la tormenta. Pero esta vez,
no era solo el viento o la lluvia lo que generaba ese silencio, sino la anticipación de algo oscuro y antiguo que despertaba. Mariana sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. No podía permitir que el espíritu, el caminante, siguiera atrapado en su tormento ni que el pueblo sufriera más por viejas heridas que aún sangraban. Por eso, comenzó a buscar respuestas en los libros viejos de la biblioteca, entre páginas amarillentas llenas de mitos y conjuros olvidados. La leyenda hablaba de un ritual, una ceremonia que solo podía realizarse en la noche del equinoccio, cuando la línea entre los vivos y los muertos se difuminaba. Para liberar al espíritu, se debía enfrentar su dolor más profundo, derramar sangre de amor verdadero, y renacer. Mariana no estaba sola. El hombre que caminaba sobre los techos se hizo presente esa noche, y juntos planearon el ritual. La figura, que ahora se revelaba como Andrés, le contó su historia completa, la traición de quienes lo acusaron, la pérdida de su amada, y el peso de siglos de soledad. El pueblo, aunque temeroso, comenzó a reunirse en la plaza central. Algunos con antorchas, otros con rezos, todos con el temor grabado en sus rostros. Mariana los miraba con compasión y determinación. Sabía que el verdadero ritual no era solo para liberar al caminante, sino para liberar a todos de sus propios miedos y culpas. La ceremonia comenzó con cánticos antiguos y una danza lenta que parecía arrancar el dolor del aire. Mariana tomó la mano de Andrés, y juntos caminaron entre la multitud, uniendo el amor humano con lo sobrenatural. Pero el precio fue alto. Durante el ritual, una sombra oscura emergió de la tierra, una criatura nacida del odio y la sangre derramada. Sus garras dejaron cicatrices en la piel de los que intentaron detenerla, y su aliento olía a muerte. Mariana no dudó. Sacó una daga antigua que había encontrado entre las pertenencias de su esposo, y con lágrimas en los ojos, cortó su palma para dejar caer su sangre en el suelo sagrado. Andrés hizo lo mismo, y la sangre mezclada brilló con una luz espectral que envolvió a la criatura. Con un grito desgarrador, la sombra se desvaneció, dejando solo un eco de horror en el aire. La ceremonia terminó, y aunque exhaustos, los habitantes sintieron un alivio profundo, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Andrés, por primera vez en siglos, sonrió con verdadera paz. Sus ojos ya no eran solo sombra, sino luz, reflejando el amor que le había dado una nueva oportunidad. Mariana sabía que el camino no terminaría esa noche, que las cicatrices seguirían allí, pero también que el amor y el coraje podían transformar incluso las sombras más profundas. La calma que siguió al ritual fue apenas un respiro en la tormenta que aún se cernía sobre Loma Seca. Mariana sentía que la oscuridad se había retirado, pero el precio pagado resonaba en cada rincón del pueblo. Andrés, el caminante, ya no era solo una sombra errante, había recuperado parte de su humanidad, pero el dolor y la culpa seguían anclados en su alma. Aquel amanecer, Mariana despertó con una marca en su mano, una flor negra, que parecía crecer bajo su piel, viva y pulsante. No estaba segura si era un signo de bendición o una maldición, pero entendió que ahora su destino estaba ligado al de Andrés de una forma irrevocable. La gente del pueblo comenzó a notar cambios en Mariana. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y fuerza que antes no tenían, y a veces, en sus momentos de soledad, podía escucharse un susurro que no era suyo. La flor en su mano parecía ser el canal por el cual Andrés podía hablarle, compartir sus miedos y recuerdos. Las noches volvieron a ser largas y llenas de susurros, pero esta vez Mariana no estaba sola. Aprendió a caminar sobre los techos, siguiendo las pisadas de Andrés, explorando los secretos que el viento y la lluvia escondían. Sin embargo, no todo era luz. El pueblo empezó a experimentar desapariciones misteriosas. Jóvenes que se aventuraban en la oscuridad y nunca regresaban. Algunos aseguraban haber visto a una figura oscura arrastrando sombras, otras hablaban de un hambre insaciable que devoraba más que cuerpos. Mariana comprendió que la maldición no se había roto del todo.
El ritual había abierto una puerta que también permitió que fuerzas más antiguas y oscuras despertaran. Un día, mientras recorría las azoteas, encontró a Andrés herido, con sangre seca en su pecho y una mirada de desesperación. Le reveló que la criatura que habían vencido era solo un fragmento, y que para liberar completamente al pueblo y a ellos mismos, debían enfrentar la raíz del mal, una herida profunda y sangrante que existía desde tiempos inmemoriales. La flor negra en la mano de Mariana comenzó a extenderse, tomando la forma de un tatuaje que cubría su brazo, recordándole que su amor y valentía eran las únicas armas contra esa oscuridad. En un gesto de confianza y amor, Andrés la tomó en sus brazos y le susurró que no importaba lo que enfrentaran, lo harían juntos, porque el amor verdadero no conoce límites, ni siquiera entre la vida y la muerte. Las noches en Loma Seca se volvieron más intensas, como si la luna misma hubiera fracturado su luz para filtrar sombras aún más densas. Mariana sentía la presión crecer en su pecho, la marca en su brazo ardía como un fuego frío, recordándole que el tiempo para enfrentar el mal definitivo se acercaba. Andrés, aunque recuperado en parte, parecía más vulnerable que nunca. La dualidad entre su forma espectral y su esencia humana lo desgarraba. Su cuerpo era un mapa de heridas invisibles, de recuerdos dolorosos y secretos olvidados. Una noche, mientras caminaban sobre los tejados, Andrés la llevó hasta el viejo cementerio, un lugar que el pueblo evitaba a toda costa. Allí, entre lápidas gastadas por el tiempo y raíces enredadas, Mariana descubrió un altar cubierto de símbolos antiguos y sangre seca. Este es el corazón de la maldición, dijo Andrés. Aquí comenzó todo, cuando la traición se selló con la muerte y la tierra bebió la sangre de los inocentes. El viento aulló como un lamento, y las sombras comenzaron a moverse con voluntad propia. Mariana sintió cómo su corazón latía con fuerza, y aunque el miedo la abrazaba, el amor la sostenía firme. Decidieron realizar un nuevo ritual, uno más peligroso y sangriento, para romper el círculo vicioso que ataba a Andrés y al pueblo. Mariana ofreció su sangre, pero también su alma, aceptando que podría perderse en la oscuridad para salvar a aquellos que amaba. El ritual comenzó con cánticos en lenguas olvidadas y la quema de hierbas que llenaban el aire con un aroma penetrante y dulce. Andrés recitaba los nombres de los antiguos, los traidores y los que habían sido sacrificados injustamente. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, una figura surgió de la tierra, una mujer espectral con ojos llenos de furia y dolor. Era la madre del hombre que caminaba sobre los techos, la que había sido olvidada y ultrajada. El enfrentamiento fue brutal. La sombra lanzaba gritos que hacían temblar la tierra, y Andrés respondió con una luz que parecía emanar de su propia esencia. Mariana, con lágrimas y sangre, sostuvo su mano y juntos crearon un vínculo que atravesó la barrera entre los vivos y los muertos. La lucha fue sangrienta, pero finalmente la sombra se desvaneció en un suspiro de perdón y liberación. El cielo comenzó a clarear, y la luna rota se recompuso lentamente, reflejando la esperanza renacida. El amanecer en Loma Seca nunca había parecido tan silencioso y pesado. El aire olía a tierra mojada y a recuerdos olvidados. Mariana sabía que esta sería la última noche que compartiría con Andrés, el hombre que caminaba sobre techos, la sombra que se había convertido en su luz. Durante días, habían sentido cómo el pueblo comenzaba a sanar. Las heridas visibles y ocultas parecían cerrarse poco a poco. Las marcas de la maldición, aunque aún presentes en sus cuerpos y almas, empezaban a desvanecerse con cada paso que daban hacia la reconciliación. Pero la libertad tenía un precio. Andrés le había confesado que para romper el vínculo que lo mantenía atado entre la vida y la muerte, debía dar un último paso, uno que significaba dejar atrás todo lo que había sido y todo lo que había amado. No quiero perderte, susurró Mariana, tomando sus manos frías, que sin embargo le transmitían una calidez inexplicable. Y yo no quiero dejarte, respondió él, pero es la única forma. Si me quedo, el mal volverá a crecer, y Loma Seca nunca será libre. La noche cayó como un manto oscuro y silencioso.
Mariana y Andrés subieron juntos al techo de la casa más alta del pueblo, el lugar donde todo comenzó, donde la primera pisada de sombra se había marcado en la teja vieja. Allí, bajo un cielo estrellado que parecía contener todos los secretos del mundo, Andrés comenzó a caminar lentamente, como en una danza entre la vida y la muerte. Cada paso que daba sobre las tejas resonaba en el alma de Mariana, una mezcla de dolor y amor que se entrelazaban en un grito silencioso. De repente, una tormenta comenzó a desatarse. La lluvia golpeaba con furia, mezclándose con la sangre que Andrés había derramado en el ritual anterior, formando pequeños ríos que corrían por los canales del tejado. Pero Andrés no se detuvo. Cada paso era un acto de sacrificio, un renacer y un adiós. Cuando llegó al borde del techo, miró a Mariana una última vez, con ojos llenos de amor y gratitud. Gracias por caminar conmigo, dijo, y con un salto, desapareció en la oscuridad. Mariana sintió que algo dentro de ella se rompía y al mismo tiempo se liberaba. El aire volvió a ser ligero, y una calma profunda invadió el pueblo. Los habitantes de Loma Seca despertaron sin miedo, con la certeza de que la sombra había desaparecido y que el amor había triunfado sobre la maldición. Mariana guardó la marca en su brazo como un recuerdo, una promesa eterna de que el amor verdadero puede atravesar incluso la oscuridad más profunda. El que camina sobre techos había dado su último paso, pero su historia vivirá para siempre en los susurros del viento y en los corazones que aprendieron a amar sin miedo.